Buenas noches a los que nos acompañan en esta transmisión por medio de nuestras redes sociales, de la Orden Rosacruz OM, por medio del Star Meeting, por medio del Zoom, y en nuestra transmisión en directo por medio de nuestra página del Facebook, Orden Rosacruz OM Manabí. Bien, el día de hoy quiero también darle a más de las bienvenidas, pues indicarles que esta conferencia es de la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec. La Orden Rosacruz OM ha sido fundada por el maestro Om Yowan's Om. Y la Orden Rosacruz OM no tiene ninguna relación con ninguna organización denominada Rosacruz en este planeta. La enseñanza de la Orden Rosacruz OM va directamente hacia eso que es la conciencia, hacia eso que es el Buddhata, el embrión de alma, y no hacia el ego, no hacia la personalidad de los individuos de este planeta Tierra. Bien, dicho esto, también debemos decir que la Orden Rosacruz OM es ciencia, es arte, es religión. Es ciencia porque en realidad es 100% praxis, ¿no es cierto? Es decir, que la verdad la experimentamos en nosotros mismos, real y prácticamente libres de la ficción de eso que en el hinduismo se denomina maya, que es una palabra que se refiere a algo ilusorio y real. Trascendemos las creencias y todo lo que nos enseña el maestro Om Yowan's Om, todo lo que nos enseña la Orden Rosacruz OM, el vehículo de expresión de la venerable logia blanca, es para ser utilizado en nuestra transformación íntima. Debe ser utilizado las 25 horas al día, como nos dice el maestro. Om Yowan's Om. Es también arte porque en realidad la Orden Rosacruz OM, o por medio de la enseñanza de la Orden Rosacruz OM, cultivamos en la vida práctica eso que es la real belleza interior, ¿no es cierto? Entonces, y esa real belleza interior, eso quienes en verdad somos, es el Buddhata, es la conciencia. Esa es la belleza interior, esa es la bella durmiente para nosotros, los animales racionales, y lo vamos a explicar más adelante por qué es la bella durmiente. Y también es religión, porque con nuestra ciencia y con nuestro arte nos encaminamos a eso que es realmente Dios, es decir, logramos nuestra cristificación y la unión definitiva en Dios, es decir, logramos el religare, que significa volver a unirse, volverse a ligar, religarse con eso que es Dios. Bien, esta noche seguimos con la conferencia acerca de las iniciaciones de misterios mayores. Esta es la tercera parte. La hemos dividido en tres partes porque en realidad la enseñanza, sobre todo en las iniciaciones, es muy amplia y también al mismo tiempo, al ser amplia también, es muy puntual en ciertas indicaciones que nos brinda el maestro en el libro La Iniciación, escrito por el venerable maestro Om Yowan's Om. Esta es la tercera parte, vamos a ver un poco la séptima iniciación, octava y novena iniciación. Hemos visto las anteriores ya y vamos a explicar un poco también a qué se le denominan las tres montañas de la iniciación. Bien, antes de esto, también para las personas nuevas que nos están escuchando, viendo en esta primera ocasión con estas conferencias, tenemos que explicar lo que es la conciencia y lo que es el ego. Bien, vamos a explicar primero lo que es la conciencia. Dentro de nosotros, los animales racionales, porque en realidad nosotros no somos seres humanos, sino animales racionales, existe dentro de nuestro corazón, en el templo corazón, existe un embrión de alma, ¿no es cierto? Ese embrión de alma, esa chispa divina, es la emanación de eso que es Dios en nosotros. Esa chispa divina, ¿no es cierto?, se encuentra no libre, sino totalmente subyugada, se encuentra encarcelada y dividida por lo que es el ego.
Y esa conciencia que se encuentra dividida, encarcelada, y esa tercera parte, hay una tercera parte que no puede ser dividida, ¿no? Esa tercera parte que está conformada, esa triuna parte está conformada por el Padre, que mora en secreto, la Divina Madre y el Hijo, se encuentra totalmente dormida. ¿Y por qué se encuentra totalmente dormida? Por esa influencia que tienen los yoes que conforman el ego. También hay que decir, pues, que el animal racional, su constitución, como nos cuenta, como nos instruye el maestro Om Yoga One's Om, tiene tres características. El animal racional está compuesto por materia, por energía y por ego. Y como ya dijimos, esa conciencia, la expresión de Dios dentro de ese animal racional se encuentra encarcelada y dormida. Entonces, materia, vamos a ver más adelante un poco, se refiere a los cuerpos que posee el animal racional. Es decir, que nosotros no solamente tenemos un cuerpo físico en este plano tridimensional, sino que también tenemos un cuerpo, cuerpos internos suprasensibles. Es decir, dentro de nuestro cuerpo físico tenemos un cuerpo, el cuerpo vital, ¿no? Ese cuerpo vital está enteramente ligado, íntimamente ligado al cuerpo físico, y es el cuerpo que le da vida, es decir, la vida del cuerpo físico yace o permanece o está en el cuerpo vital. Ese cuerpo vital se denomina también doble etérico. Entonces, dentro del cuerpo físico y del cuerpo vital se encuentra también el cuerpo astral. Ese cuerpo astral, así como todos los cuerpos, es igual, ¿no? Físicamente hablando, igual, muy parecido al cuerpo físico, ¿no? Tiene también la misma conformación, manos, pies, piernas, cabeza, es decir, tal cual el cuerpo físico. Pero tienen diferente, digamos, diferente materia, son de diferente materia y se expresan en diferentes dimensiones. Entonces, el cuerpo físico, como hemos dicho, se expresa en la tercera dimensión, el cuerpo vital se expresa en la cuarta dimensión, el cuerpo astral se encuentra en la quinta dimensión y dentro del cuerpo astral está también, o se encuentra el cuerpo mental y el cuerpo causal, ¿no? Desde luego, cada uno de esos cuerpos, como los he dicho, se expresan en diferentes dimensiones, pero tienen una íntima relación también con el cuerpo físico porque están unidos, todos ellos están unidos por el cordón el cordón plateado. Ese cordón plateado, ¿no? Que se encuentra en el plexo solar, en el obligo, o por medio de ese cordón se unen todos los cuerpos suprasensibles. La energía, materia, energía y ego, energía, se le denomina o se le conoce a todas las energías, digamos, de cada uno de los cuerpos, ¿no? Decimos pues que el cuerpo físico tiene un tipo de energía, el vital otro, el astral otro, el mental tiene otro tipo de energía, y el causal también. Y también podemos decir que hay un tercer elemento que es el ego. Bien, hemos hablado entonces de lo que es el Buddhata, ahora vamos a hablar de lo que es el ego. El ego, que es una legión, es decir, un conjunto de millones de yoes. Esos yoes son larvas, agregados psicológicos, también conocidos. Cada uno de esos yoes ha sido creado por nuestras malas acciones, ¿no? Nuestras acciones, nuestros errores, nuestros vicios, y cada uno de estos yoes maneja al animal racional, ¿no? Dependiendo la fuerza que tenga cada uno de ellos. Es decir, se están peleando diariamente por manejar el timón de la máquina humana, del animal racional. Entonces cada uno de ellos, como vemos en la imagen, son totalmente malvados, son totalmente viciosos, ¿no es cierto? Tenemos diferentes yoes, tiranos, iracundos, lujuriosos, tímidos, celosos, resentidos, yoes amigos, peligrosos, religiosos, perdón, todos ellos son peligrosos, son yoes, y nos arrastran siempre a cometer actos terribles. Por eso es que en la mayoría de animales racionales que poblan este planeta Tierra, en realidad se expresan
No la conciencia, porque hemos dicho que la conciencia se encuentra totalmente dormida, sino esos yoes, esos agregados psicológicos. Y nosotros, los animales racionales, pensamos que hacemos. En realidad, no hacemos absolutamente nada. Lo que ocurre es que somos manejados por estos yoes terribles, esta legión de yoes, que en realidad cada uno de ellos, como lo he dicho, son muy malvados, muy terribles. Bien, pero estos yoes en realidad se formaron, o mejor dicho, se desarrollaron, el ego, los yoes, el ego se desarrollaron por algo que se le denomina la fornicación. La fornicación, como nos vemos en esta imagen, es todo acto voluntario o involuntario por el cual se llega a derramar el semen. Derramar el semen es fornicar. La fornicación es el nefasto vicio que hace de la criatura humana un hijo del diablo. Y ese acto de derramar esa simiente, el semen, esa simiente en realidad, denominada fornicación, esa simiente en realidad es una simiente divina, es el enseminis, ¿cierto? Dentro de esa simiente se encuentra toda la potencialidad para poder transformarnos, ¿no? De allí que viene esta palabra que nosotros veíamos en la cruz de Jesucristo, en la parte de arriba, el INRI, ¿no? Que en realidad INRI significa Ignis Natura Renovatum Integram, es decir, el fuego que renova, el fuego de la naturaleza que renova totalmente, el fuego que renova totalmente la naturaleza, ¿no es cierto? Ignis Natura Renovatum Integram. Entonces, por medio de este fuego y por medio de la castidad científica, es como podemos nosotros en primera instancia detener esos yoes malvados que son los que manejan a la máquina humana. ¿Qué es la castidad científica? ¿No? La castidad científica se le denomina al hecho de realizar los trabajos de transmutación sexual. La castidad hace de nosotros, nos dice el maestro, hijos de Dios, ¿no? Quien sigue al Cristo es casto. Entonces, esa energía, ese enseminis, hay que transformarlo en energía divina. ¿Y cómo se transforma? Lo he dicho por los diferentes tipos de transmutación, la unipolar, la bipolar y el arcano solar. La bipolar, por cierto, es un tipo de transmutación que la pueden utilizar las personas solteras, las personas que no tienen pareja aún, es decir, pueden utilizar este tipo de transmutación para evitar caer pues en diferentes situaciones de lujuria y poder llegar a la fornicación o tener también, por cierto, lo que se llaman sueños húmedos, ¿cierto? Entonces, por medio de este tipo de transmutación, pues se va utilizando este tipo de transmutación, utilizando nuestra energía que mantenemos en la simiente divina, vamos a eliminar todos esos sueños húmedos y todas esas caídas o por medio de la lujuria, de los yoes de la lujuria, para llegar a la fornicación. En cambio, la transmutación unipolar también, digamos, es utilizada cuando se va en preparación para bodas alquímicas, ¿no es cierto? Ahí sí ya hay pareja, hay una pareja de novios, de enamorados, enamordados, que utilizan ese tipo de transmutación, que es la misma transmutación unipolar en sí, pero en este tipo de transmutación se la realiza tomados de la mano, uniendo las rodillas o uniendo las espaldas. Son los tres tipos de formas para poder realizar esta transmutación bipolar, que solamente podrá utilizarse como una preparación para bodas alquímicas. Y también el arcano solar o la transmutación integral. En este tipo de transmutación, en cambio, sí se maneja también en parejas, pero ya por, digamos, aspirantes que estén unidos en bodas alquímicas. Es decir, este tipo de transmutación ya hay la anuencia o la relación sexual de las parejas, ¿no? Sin llegar a lo que es el orgasmo. Entonces, estamos hablando un poco del arcano solar, el arcano también denominado Gran Arcano, Arcano AZF, Maituna, Urvareta Yoga, etc. Este tipo de transmutación, en realidad también conocida como la fragua de Vulcano, la forja de los dioses, la novena esfera,
¿no? Como hemos dicho ya, es una transmutación netamente que tiene la relación del polo positivo y negativo, es decir, del hombre y la mujer por medio del sexo. El sexo es divino, ¿no? La fornicación es inmunda, el sexo es divino. Los grandes maestros han utilizado este tipo de transmutación para poder llegar a ese tipo de maestrías, como el Maestro Jesús, Buda, Hermes, Fuji, Krishna, Quetzalcóatl, Hermes, Moisés, etc. Cuando nosotros hablamos de maestrías, estamos hablando de totalmente algo diferente como lo que nosotros conocemos, ¿no? No es una maestría a nivel, digamos, a nivel del desarrollo, digamos, de nuestra profesión, ¿no? Absolutamente no es así. En este tipo de maestría se logra, ¿no? Pasando las 3 montañas de la iniciación. ¿Sí? La maestría tiene relación con las iniciaciones que vamos a ver ahora siguiendo esta lámina. Entonces este es el arcano, el gran arcano, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no es cierto? Hay 2 imágenes, la una tiene relación con la fornicación, está totalmente en el recipiente oscuro, ¿no? Negro, y la otra tiene relación a lo que es el trabajo en el gran arcano, la fragua de los dioses. Entonces, hay una gran diferencia entre ellos y la diferencia es que ese gran arcano es utilizado para poder pasar las iniciaciones, las 3 montañas, y llegar a la maestría. Entonces, vamos a entrar de lleno al libro La Iniciación, Rosa Cruz, escrita por el venerable maestro Omgyo One's-Om. Antes de ello, pues vamos a referirnos que para poder llegar a las 3 montañas, primero hay que pasar el Budatta, que es el aspirante, tiene que pasar por 4 pruebas elementales. La prueba del elemento tierra, la prueba del elemento aire, la prueba del elemento agua y la prueba del elemento fuego. Los maestros probadores, los maestros de la logia blanca, someten al aspirante, es decir, al Budatta, a la conciencia, ¿no? De esa mónada divina, y vamos a explicar lo que es la mónada divina, a ese Budatta, a que pase por estas pruebas, ¿no es cierto?, para poder probarle, ¿no?, valga la redundancia, si es que ese Budatta tiene mucha fuerza para trabajar en el despertar de la conciencia. Es decir, el maestro nos dice en este libro que los Budattas que están pasando por estas pruebas ya están despiertos, ¿no es cierto? Entonces son sometidos para poder ver su valentía, para poder analizar y probar que ese Budatta en realidad está en el trabajo para poder, digamos, en un tiempo, las realizaciones no es del tiempo, pero digamos en un tiempo perentorio poder llegar a ser uno con el Padre que mora en secreto. Bien. Después también es sometido a poder ver cara a cara a los guardianes del umbral, ¿cierto? Podemos ver entonces los 4 guardianes, el primer guardián del umbral en el mundo físico, el segundo guardián del umbral en el cosmos astral, el tercer guardián del umbral en el cosmos mental y el cuarto guardián del umbral en el cosmos causal. Estos guardianes del umbral, ¿quiénes son? ¿O quién es el guardián del umbral? En realidad el maestro nos dice que el guardián del umbral es el ego, es nuestro ego, es lo que nosotros hemos desarrollado con todas nuestras fornicaciones y con todos nuestros delitos en muchas vidas, ¿no? Y también haciendo la voluntad mismo de este guardián, porque nosotros los animales racionales no realizamos, no hacemos la voluntad del Padre que pone en secreto, no lo hacemos. Desconocemos totalmente que en el universo entero se hace la voluntad del Padre, en obediencia al Padre. Bien, posteriormente vienen las iniciaciones de misterios menores, que es la primera montaña, ¿no? Entonces, las iniciaciones de misterios menores, que es la primera montaña, son 9 iniciaciones, ¿no? Hemos explicado que también se le denomina las esferas infernales, ¿no es cierto? Entonces, la primera esfera lunar o de la luna, la segunda esfera mercuriano de Mercurio, la tercera esfera venusina, la cuarta esfera solar, la quinta esfera marciana, la sexta esfera de Júpiter, la séptima esfera de Saturno, la octava esfera de Urano y la novena esfera de Neptuno. Estas iniciaciones se las realiza
bajo bajo la significación de la siguiente frase esotérica: para poder subir primero hay que bajar. Es decir, primero el aspirante, en relación cuando hablo del aspirante, es el padre que mora en secreto, nuestro padre, junto al Budatta, tiene que pasar estas iniciaciones menores, ¿no? Porque las iniciaciones las pasa el padre junto al Budatta. Las pruebas, en cambio, el Budatta. Entonces, estas iniciaciones en los estratos inferiores del planeta Tierra tienen que pasarse para poder llegar a la novena esfera. La novena esfera es el sexo, es la fragua de los dioses. Entonces, de ahí tenemos que robar esa energía, tenemos que robar ese fuego para poder utilizar ese fuego sagrado, ¿no? Ese fuego sexual en la primera iniciación de misterios mayores. Entonces, en la pantalla está visualizado las iniciaciones. Tenemos las 9 iniciaciones de misterios menores, también tenemos las iniciaciones de misterios mayores, que se dividen en 9 iniciaciones de los misterios de fuego y 9 iniciaciones de los misterios divinos o de luz. En estas conferencias pasadas hemos hablado de las iniciaciones de misterios de fuego. Posteriormente vamos a hablar de las 9 iniciaciones de misterios divinos o de luz. Entonces las 3 montañas serían: la primera montaña, las iniciaciones de misterios menores; la segunda montaña, las iniciaciones de los misterios de fuego; y la tercera montaña, las iniciaciones de los misterios divinos o de luz. Esas son las 3 montañas que tiene que el aspirante, el maestro, pasar para poder llegar a la maestría y para poder seguir en la perfección de las perfecciones. Ahora bien, posteriormente también existen 2 iniciaciones más, que son las iniciaciones de los misterios de resurrección y las iniciaciones de los misterios de ascensión, que también las vamos a ver en las próximas conferencias. Bien, en esta imagen podemos visualizar un poco los cuerpos que hemos hablado cuando explicamos lo que era materia, energía y ego. Los cuerpos, nuestros cuerpos, tanto el físico como los cuerpos suprasensibles, ¿no? Estamos viendo ahí que tenemos el cuerpo físico, el vital, el astral, el mental y el causal. Estos cuerpos de los animales racionales son cuerpos lunares, oscuros, de un material, digamos, de un material que no es un material, digamos, que puede utilizarse para, para poder lograr el desarrollo de las maestrías, ¿no es cierto? Entonces, precisamente las iniciaciones misterios mayores trata, ¿no?, de que estos cuerpos tienen que ser cristificados con el poder de Devi Kundalini, con el poder del Espíritu Santo. Tienen que ser cristificados, tienen que morir los cuerpos lunares y nacer los cuerpos solares, para convertirnos en hombres solares. Evidentemente el trabajo tiene que ir, este trabajo de poder cristificarnos tiene también relación con la muerte o la disolución de los yoes, ¿no? Porque en la primera iniciación, ya lo hemos explicado, de misterios mayores, cuando Devi Kundalini despierta, sale digamos, de una bolsa membranosa que se encuentra en el hueso sacro. Ya vamos a explicar más adelante dónde queda específicamente. Va subiendo por el Brahma Nadi, que es un nadi que que sube por la columna vertebral, y como va subiendo con ese fuego del Espíritu Santo, va cristificando esa columna vertebral y va también despertando los poderes de los chakras o rosas ígneas que posee, en este caso, el cuerpo físico del aspirante, ¿no? Como vemos, hay 2 cuerpos más, que es el cuerpo búdico, que es el cuerpo átmico. Esos cuerpos son solares básicamente, no son cuerpos lunares. Y también vemos las diferentes dimensiones en esta imagen con las leyes que los rigen, las diferentes leyes que rigen cada uno de estos cosmos, ¿no? Tenemos que en el cosmos físico, la tridimensión, rigen 48 leyes, en el cuarto, es decir, en el cosmos vital 36 leyes, en el cosmos astral 24 leyes, en el cosmos mental 12 leyes, en el cosmos causal 6 leyes, en el cosmos búdico 3 leyes y en el cosmos átmico 1 ley.
Entonces, estos cuerpos tienen que ser cristificados totalmente, ¿no? Bien, de forma general se dice tienen que ser cristificados, pero en esta imagen ustedes pueden apreciar cómo es este trabajo, ¿no es cierto? En la imagen ustedes pueden ver a un hombre y una mujer. Se ha puesto por separado para poder explicar cómo va subiendo la energía por el Brahma Nadi hasta que llega al chakra Sahasrara, al chakra Ajna y también a la raíz de la nariz, donde está el átomo del ser, y luego baja hacia el corazón para poder inflamar con ese fuego del Espíritu Santo 7 cámaras que se encuentran en el corazón y que tienen también relación con las rosas ígneas, ¿no? O chakras. Bien, entonces nos dice el maestro, nos indica el maestro de que justamente Kundalini, ¿no? En la primera iniciación de misterios mayores, en realidad sale, ¿no es cierto?, del hueso sacro, específicamente nace Kundalini o sale de Kundalini, de donde ha estado dormida, ¿no es cierto?, en la unión de los nadis Hidai, Pingala y Shushuma, es decir, en el Triveni, en el Mutta Triveni. La unión de Ida, Pingala y Shushuma en el chakra Muladhara, ¿no es cierto? De ahí nace lo que es Devi Kundalini, el poder del Espíritu Santo, y luego va subiendo por el Brahma Nadi, que se encuentra en medio de la columna vertebral. Como ya lo he explicado, esa energía va subiendo hasta la cabeza, luego hacia la frente, luego hacia la raíz de la nariz y luego baja hacia el corazón, donde están las 7 cámaras del corazón que también son llenas de este fuego del Espíritu Santo. Entonces, esta misma, digamos, forma de cristificar la columna vertebral y luego unir lo que es la cabeza, la nariz y el corazón, se tienen que hacer en todos los cuerpos, básicamente. Esa es la forma en cómo se tiene que cristificar los cuerpos lunares, en este caso, y también los 2 cuerpos, que es el búdico y es el átmico. En el caso de las iniciaciones de misterios mayores y la conferencia del día de hoy, vamos a hablar de estas últimas 3 iniciaciones, que es la 7ª iniciación, la 8ª y la 9ª, que se pasan, justamente se viven en el cuerpo de Atman, en el cuerpo átmico. El maestro nos dice que las iniciaciones de fuego tienen su máximo exponente en el ascenso de la potencia ígnea de la energía sexual a través del Brahma Nadi, de la columna vertebral del íntimo, del Atman. En esta inconceptuable altura de la conciencia ígnea es donde se realiza el augusto depositorio, la divinal boda alquímica del Padre con la Divina Madre, ¿cierto? Entonces, al llegar a la 7ª iniciación de misterios mayores, significa, ¿no?, llegar a ser uno con el Padre, ser uno en el Padre. Sin embargo, el maestro también nos hace una aclaración acá y nos está hablando un poco de lo que es, digamos, un poco en referencia al Padre, la inocencia y la virtud, ¿no es cierto? Él nos dice que nuestro Padre, nuestro íntimo, al dimanar de nuestro real ser, lo ha hecho con el único objetivo de lograr su maestría. Sin embargo, el íntimo, con todo su grande poder, no es más que un ser inocente. La mónada divina, cuando hablamos de mónada divina, estamos hablando de la unión, ¿no? De esa mónada divina, de la unión, digamos, trínica del Padre, la Madre y el Hijo. Entonces, la mónada divina, cuando no ha llegado a la maestría de fuego, es tan solo una excelsa, inmaculada criatura del cosmos. Una criatura inocente, y como inocente que es, desconoce lo que realmente es la virtud, lo que es el poder del fuego sagrado elevado hasta las cimas de la maestría. El Atman, el íntimo de toda criatura humana que no ha llegado a despertar el fuego sagrado y que no ha levantado hasta la cima de las profundas y elevadas de las iniciaciones de fuego, es tan solo una chispa inocente, una chispa divina. El íntimo de los que no han llegado a los diferentes grados de maestría tienen tan solo el poder de la inocencia. Todo íntimo emana en sí, nos dice el maestro, una chispa divina. Eso que es el Buddhata, la conciencia, y lo envía al mundo con el objeto de lograr su cristificación y al lograr su cristificación logra con ello la maestría. Cuando el Buddhata logra despertar a este conocimiento, recuerda en éxtasis
Todas las instrucciones dadas en el comienzo de la vida hace millones de años. Recuerda las instrucciones átmicas que se le dio para poder regresar al seno del Padre, pleno de virtud, de poder, de fuego y de luz. El poder de la inocencia que tiene el íntimo, sin realizaciones, pese a ser maravilloso, terriblemente divino, no tiene la luz crística, producto de milenarias transmutaciones y purificaciones que posee el cristificado, el Buda. La luz prístina y dura que dimana del íntimo, sin realizaciones, es semejante a la de un gran sol, nos dice el maestro. La luz radiante y magnífica que dimana del íntimo realizado es semejante a la de 1.000.000 de soles juntos. Tal como es arriba es abajo. Si aquí abajo, en este hormiguero humano, nos dice el maestro, en este basural de fornicaciones, si la chispa divina, si el Budatta no logra ninguna realización, tampoco logra ninguna realización el íntimo. Recuerden ustedes que cuando estábamos hablando de justamente de la primera parte del libro de la iniciación Rosacruz, escrita por el venerable maestro Om Yogwans Om, decíamos que existen las pruebas, y esas pruebas no las tiene que pasar, es la conciencia, el Budatta. Si no pasa esas pruebas el Budatta, no podrá llegar nunca a las iniciaciones de misterios menores, y peor a las iniciaciones de misterios mayores. Por eso es que el maestro dice de que si el íntimo, esa chispa divina, no lucha y no realiza sus diferentes grados de poder y de fuego y de luz, jamás alcanzará los grados de maestría. Si el Budatta trabaja en este mundo tridimensional para lograr la iniciación y lo logra, recibirá el Budatta con su íntimo la anhelada iniciación. Pero si el Budatta no realiza ninguna iniciación, entonces el íntimo no recibe iniciación alguna. Porque mientras más iniciaciones recibe el íntimo, su poder se hace menos limitado. El íntimo sin iniciación tiene un vasto poder y maravilloso poder limitado a la inocencia. Recuerden ustedes que estamos hablando de inocencia y virtud. Ahora bien, también el maestro, y esto es una gran realidad que la podemos conocer también en, digamos, en conferencias que puedan darse de la Orden Rosacruz OM, acerca de lo que es el cuerpo mental, o de lo que, digamos, cómo se expresa, en la explicación de cómo se expresa los animales racionales por medio de lo que es el intelecto y la razón, ¿no es cierto? El maestro dice que el intelecto y la razón son funciones altamente degeneradas y carecen de eso que es la inocencia. Cuando hablamos de inocencia, no hablamos de ingenuidad, ¿no? No hay que confundir lo que se refiere al maestro con la inocencia, con la ingenuidad. Entonces, el maestro dice que jamás lograrían estos animales intelectuales utilizando el intelecto y la razón, por mucho que intenten conquistar o reconquistar la inocencia perdida, menos aún lograr la virtud. La inocencia y la virtud son algo que corresponden únicamente al íntimo, a su Budatta, y no así a la bestia racional. El maestro también nos indica que es en la simiente divina donde se hallan todas las posibilidades para lograr encarnar en nosotros mismos eso que es el Padre, eso que es el ser, eso que es Dios, ¿no? Una vez ya concluidas las 9 iniciaciones de los misterios menores, que es como se gesta en la madre naturaleza también un aspirante, un maestro, ¿no es cierto? También son 9 las iniciaciones, como hemos evidenciado en esta conferencia de misterios mayores, y también, digamos, son 9, digamos, dice él, los meses cósmicos en los cuales debemos gestarnos como maestros, como Budas paitrekas, durante la 8ª iniciación de misterios mayores, y como reyes del mundo cuando coronamos nuestras iniciaciones en el 9º mes cósmico, es decir, en la 9ª iniciación de misterios mayores, para luego ser paridos por la Madre Cósmica como auténticos y reales maestros de fuego, como reyes de fuego. Todas las iniciaciones de misterios mayores nos llevan a recorrer la montaña de fuego a través de constantes sufrimientos, dolores y múltiples renunciaciones. Y nos convertimos en reyes y señores del fuego, reyes y señores, reyes y sacerdotes del fuego, conforme el orden de Melquisedec. Pero no podríamos nunca, como aspirantes, como Budatta, llegar a ninguna iniciación, peor pasar las pruebas, si no trabajamos en la síntesis consciente de toda religión solar, en los 5 valores de la autorrealización de la conciencia.
Es decir, que si no trabajamos en el arcano solar, o si no trabajamos con la disolución del ego, o si no trabajamos en el amor a nuestros semejantes, despertando conciencia y haciendo la voluntad de nuestro Padre que mora en secreto, no vamos a dar ni un solo paso, ni siquiera como budatas, en lo que son las pruebas elementales, los guardianes del umbral, peor, y llegar a las iniciaciones de misterios mayores, y más iniciaciones de misterios de fuego y de luz. Entonces, tenemos que vivir intensamente estos 5 valores que son vida, muerte, sabiduría, libertad y amor. Lo hemos mencionado puntualmente con anterioridad. Vida, ¿no es cierto? Tener conciencia, ¿no? Tener conciencia de la valía de eso que es oro puro que tenemos nosotros, los animales racionales, en nuestra simiente divina. Es decir, dentro de la simiente divina está esa energía solar, esa energía crística, por medio de las cuales podemos realizar múltiples transformaciones y la autorrealización de nuestro ser por medio de esa energía divinal. Pero esa energía divinal no tenemos que derrocharla en la fornicación, sino más bien utilizarla en la transmutación de esa energía para poder, digamos, tener esa energía y poder llegar a la despertar de la conciencia y la cristificación de nuestros cuerpos posteriormente. Entonces, hablamos ya de la transmutación unipolar, la bipolar y el arcano solar. El valor de la muerte, evidentemente, nos estábamos refiriendo al valor de la vida, que es una vida trascendental, ¿no? Esta muerte también es una muerte trascendental, es la muerte mística, no es la muerte profana del cuerpo físico, sino la muerte mística. Nos dice el maestro que en primera instancia podemos llegar a controlar, ¿no?, la expresión de los yoes por medio del autorrecuerdo y la autoobservación, pero como conciencias, ¿cierto? El autorrecuerdo y la autoobservación como conciencia, y poder llegar a detener la expresión de los yoes. Pero también en el trabajo, como lo hemos visto en esta conferencia del arcano solar, podemos dar muerte a cada uno de los yoes, no sin antes tener una comprensión muy profunda de cada uno de ellos, para poder degollarlos con la espada de Kundalini, que es esa espada del Espíritu Santo que nos es otorgado a los aspirantes que llegan a la primera iniciación de misterios mayores. Cuando, digamos, despierta Kundalini en el cuerpo físico. El valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Hemos dicho también que el guardián, los guardianes del umbral, que son el ego, el guardián del umbral está acostumbrado a hacer la voluntad del ego, a hacer la voluntad de la personalidad, no del budata, no del padre como budata, sino del ego. Y eso ha traído consecuencias nefastas, no solamente para los animales racionales, sino en este planeta cárcel. Actualmente estamos viviendo cosas terribles que se van, si no luchamos, se van a seguir desarrollando, y va a haber un sufrimiento para la humanidad con esta pandemia, con esta situación de las vacunas que están enfermando y están matando, asesinando a las personas y enfermándolas, y las llevará a la transhumanización. Entonces, estamos hablando de la obediencia, estamos hablando de la voluntad del Padre, que tenemos que hacer la voluntad del Padre. Este es el valor de la sabiduría al cual nos estamos refiriendo. El valor de la libertad, que es la utilización, digamos, de lo que es la práctica de la división de la atención consciente, el IAU-OM. IAU-OM, individualidad, acción y ubicación, mantrando mentalmente el mantra OM. De esta forma nosotros podemos despertar a nuestra conciencia y podemos, por supuesto, pues, detener la expresión también de los yoes. Y por último, el valor del amor. Evidentemente, para nosotros, los aspirantes de la Orden Rosacruz OM, lo mejor que podemos dar a la humanidad es la enseñanza de la Orden Rosacruz OM. ¿Para qué? Para que las demás personas, para que el prójimo, ¿no?, para que todo el que le necesite la enseñanza, la puede utilizar para que logre su transformación individual. Desde luego, esta transformación es voluntaria y consciente, ¿no? Porque los cambios, digamos, las transformaciones tienen que ser de forma voluntaria, ¿no? Entonces, damos la enseñanza de forma gratuita a todo el que la necesite, a todo el que quiera comenzar en este trabajo del filo de la navaja, en este trabajo de
la autorrealización del ser. Bien amigos, eso ha sido todo el día de hoy en esta conferencia. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento, tanto por la sala del Zoom como también por nuestra red social del Star Meeting.